Muy bien, buenos días mis hermanos, mis hermanas. Vamos por favor a Primera de Juan, como hemos estado estudiando. Primera de Juan, capítulo 2. Es muy importante que en todo momento me puedan seguir desde la Escritura, porque vamos a hablar hoy acerca de lo que Juan habla, de la apostasía que en su tiempo había, luego de la venida del Evangelio del Reino de Dios, figurada desde el Anticristo. Hoy vamos a hablar bíblicamente sobre este concepto del Anticristo. Por eso necesito que estemos con la Escritura en todo momento, por favor. Vamos entonces, capítulo 2, versículo 18 y 19. Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el Anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mis hermanos, de anticristo es una preposición griega que puede significar tanto contra Cristo o estar en lugar de Cristo, tomar el lugar de Cristo. Como vemos acá, mis hermanos, esta oposición a Cristo se presenta en singular, el anticristo, la oposición a Cristo, ¿no? ¿Qué oposición? Estar contra Cristo o estar en lugar de Cristo. Ahora, pero esta oposición se manifiesta, según el texto, por eso es que hoy vamos a ver el texto, se manifiesta en muchos anticristos. Versículo 18, ¿no? Así ahora han surgido muchos anticristos y vean que ya surgieron muchos anticristos desde el primer siglo. Ya vamos como que viendo desde la revelación bíblica el concepto del anticristo. Bien, aquí ya dejamos el concepto que es una figura representativa. Bien, dejamos el concepto de que va a aparecer en un tiempo específico porque ya han aparecido muchos anticristos. Vamos al texto. Entonces, la suma de quienes se oponen a Cristo se manifiesta en muchos anticristos. Todos ellos, otra característica, todos los muchos anticristos tienen otra particularidad. Formaron parte, primero, visible, de una congregación de fe. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Vean ustedes entonces cómo desde la Escritura se nos está ya dando características del anticristo. Significa contra o en lugar de Cristo. La figura del anticristo se expresa en muchos anticristos. Los anticristos salen de una congregación cristiana y, como vamos a ver ahora, el poder de ataque es el engaño doctrinal. Es decir, confundir a los creyentes. Ese es el poder de ataque. No el ataque físico, aunque, por supuesto, dentro de este engaño doctrinal también puede darse una persecución física hacia los creyentes, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que el poder del anticristo es el engaño. Vean ustedes versículo 26, para que veamos el poder del anticristo. ¿Está en qué? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estamos sacando desde la Escritura lo que significa la figura, la representación del anticristo, desde muchos anticristos que ya estaban operando en los tiempos de los apóstoles. Bien, Pablo les dijo a los ancianos, leo por ustedes, en Éfeso, en Hechos 20, 28, dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bien, ya era una amenaza latente, la apostasía. La apostasía, es decir, anticristo, ¿no? Esa tendencia de apostasía, anticristo, se manifiesta en muchos anticristos que ya estaban operando en el primer siglo. Todos los anticristos, por supuesto, apostataron. Es decir, apostatar es apartarse, no de cualquier doctrina, en este caso, sino de la doctrina apostólica. Aquella verdad con que ellos fueron guiados, esta doctrina de Cristo, apartarse de esta doctrina de Cristo es apostatar. La apostasía
es una separación de una fe aparentemente auténtica en ese contexto de Juan. Se apartaron visiblemente de una confesión de fe, pero no eran personas regeneradas. Es decir, una manifestación visible, formo parte de una congregación, luego me separo de esa congregación, no estoy de acuerdo con esa doctrina, todo eso visible. Yo me aparto para dar una doctrina mejor, pero son personas que se apartaron sin ser regeneradas. ¿Por qué? Porque el mismo Juan lo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Características. Ahora, estas personas apostatan y empiezan a enseñar herejías. Herejías que significa doctrinas que contradicen la persona y obra de Cristo. Entonces, mis hermanos, con lo expuesto, aunque sea en ese tiempo, pero bíblicamente, Pablo fue un perseguidor de la iglesia, evidentemente, ¿verdad? Pero, según lo que aclara Juan del anticristo, no era un anticristo. ¿Por qué? Porque él atacaba desde fuera de la confesión cristiana. Así que no cumple esa característica esencial que estamos viendo en la Escritura. Nerón es otro ejemplo de un perseguidor de los cristianos, pero no fue un anticristo por la misma razón. Ni lo será, por supuesto, un futuro político, un judío o líder mundial que logre pactos internacionales. Por las características que inclusive la palabra anticristo solo la vemos en 1 de Juan, 2 de Juan y no la vemos en Apocalipsis, la palabra como tal. Pero ahora vamos a analizar cómo se ve. Un documento papal, mis hermanos, solemne, se llama una bula papal, emitido por un papa histórico llamado Bonifacio VIII en 1302, declaró lo siguiente: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana estuviera sometida al pontífice romano. Esa es una bula papal, es decir, sí o sí. El papado histórico sí surgió dentro de una cristiandad visible. ¿Estamos de acuerdo? Sí surgió de una cristiandad visible. Por lo tanto, estas y otros dogmas que atacaban o se ponían en vez de Cristo, ¿bien?, sí fue señalado por los reformadores como anticristo. Entonces, para los reformadores, el Papa y el sistema papal sí representaba el anticristo. Evidentemente que sí, porque se hacían pasar por Cristo. La salvación ahora estaba en un sometimiento a Cristo o al Papa. Al Papa. Bula papal significa un documento de máxima autoridad, incuestionable. Ante este ataque, pongo comillas, la iglesia romana pues tuvo que hacer algo al respecto y levanta a personas como los jesuitas, que es una orden que intentaron realmente combatir, y otra vez pongo comillas, las herejías de la Reforma. Y entonces surgen dos personas, entre otros, muy importantes, como Francisco Rivera y Roberto Bellarmino, donde dan una interpretación del anticristo para que, por medio de un montón de cruces por allí, presentaron la figura del anticristo en el futuro y desde una persona específica. Así, ¿qué lograron? Que el anticristo no fuera el que históricamente se estaba señalando con todo el contexto bíblico del momento. Y ahora se trasladó otra vez a una figura que aparecerá antes de la venida de Cristo y concentrado en una persona. Esta idea, repito, fue una formulación teológica jesuita para proteger el papado histórico. ¿Qué le espera entonces a la iglesia en el futuro? ¿Qué le espera? Mis hermanos, el triunfo de Cristo. Es lo que le espera a la iglesia. El triunfo de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo ya reina. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mis hermanos, sé que esto lo cantamos y lo decimos constantemente, pero quiero recordar que Cristo reina. Cristo ya reina. Por tanto, la iglesia es triunfante en Cristo.
De hecho, el primer mártir en la Escritura, Esteban, ¿qué fue lo que vio antes de morir? Y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Jesucristo reina. Y eso es un modelo de la iglesia. Tendrá persecución, pero tiene que visualizar que Jesucristo reina. Esto es muy importante, por lo que vamos a entrar ahora, mis hermanos, para que me sigan con la Escritura. El hecho de que Cristo reine no significa, como él mismo lo dijo, que no tendremos como creyentes tribulaciones y aflicciones, por supuesto. Pero una mayor intensidad de tribulaciones y persecuciones, y ahora vamos a demostrarlo, más bien hará visible que Cristo reina. Y ese es el propósito por el cual se intensificará la amenaza de tribulación y persecución. Voy con calma. De hecho, Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. ¿Qué le espera a la iglesia? Triunfo de Cristo. Vamos a Apocalipsis 20, versículos del 6 al 8. Estamos en el contexto del anticristo, ¿no? Del concepto del anticristo. Del concepto que el anticristo surgirá en el último momento como una sola figura. Eso es lo que no estamos viendo en la Escritura desde los textos del mismo apóstol Pablo. Dice, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mis hermanos, es la situación entre usted y yo. ¿Hemos sido resucitados en Cristo o no? ¿Qué esperamos? Esperamos la resurrección del cuerpo. Pero ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Lo habla Pablo en Efesios. Usted y yo hemos resucitado en Cristo. Si no estuviéramos muertos en delitos y pecados. Ya hemos resucitado. Vuelvo a leer el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, a partir de nuestra resurrección espiritual. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Mis hermanos, síganme con atención acá, por favor. La iglesia debe esperar una amenazante concentración final de oposición, tanto interna desde la apostasía como externa desde la persecución. ¿Bien? Eso es lo que debemos esperar. Y hago énfasis en el punto, una amenazante oposición. Vamos a ver ahora por qué. Satanás, en un tiempo específico, saldrá a engañar, intensificar el engaño hacia las naciones y las reunirá con la intención de atacar al pueblo de Dios. No será, mis hermanos, esta amenaza la obra de un solo adversario humano, sino de una gran coalición, como vamos enseguida a verlo, dirigida por engaño por el mismo Satanás. Repito el punto. La iglesia espera una amenaza de persecución y de apostasía. La iglesia triunfa. Pero esta organización de muchos anticristos, como está diciendo Juan, esta amenaza va a ser dirigida por el mismo Satanás, como lo estamos viendo en el texto. Y aquí hay algo muy importante. Vean que en el versículo 8 dice Gog y Magog. Esto es clave. Por eso les dije que buscáramos Ezequiel 38. Vamos ahí, por favor, Ezequiel 38. Y quédese ahí con un dedito también en Apocalipsis. Este Gog, ¿verdad? Es una profecía. Ezequiel 38, versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Es decir, Gog de la tierra de Magog. ¿Por qué es importante? Porque Juan, que sí, por supuesto, tenía el contexto histórico y profético de esto, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el Espíritu Santo por meternos en el contexto cultural e histórico de los que ellos sí entendían muy bien de qué estaban hablando.
Y hoy Gog y Magog pues se refieren a Rusia, China y un montón de situaciones. Pero es el contexto donde ellos escribieron y donde ellos sí sabían lo que estaban diciendo y qué había pasado con este personaje, que es lo que vamos a esforzarnos por ver desde la Escritura. Bien, resulta ser que Gog, después que Israel es restaurado en el libro de Ezequiel, Ezequiel desde el 1 al 14 habla del juicio. Ezequiel fue deportado en la segunda deportación de los babilonios, bien, y desde Babilonia escribe. Su primera parte escribe acerca del juicio que vendrá en la tercera deportación, que sería la destrucción del templo, 586. Pero ya a partir del capítulo 33 en adelante, habla acerca de la restauración de Israel. En esta restauración aparece este personaje Gog, que lo que empieza a hacer es incitado para reunir muchas naciones para atacar a Israel renovado. Acompáñenme por favor al versículo 9 y 11 del Ezequiel 38. No por nada en Apocalipsis está hablando de Gog, de la tierra de Magog, ¿verdad? Ok, tenemos que ver qué sucedió y por qué la revelación de este personaje. Subirás tú, se está refiriéndose a Gog, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. 11. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Lo está diciendo Gog después de reunir una coalición. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Vean la amenaza de un enorme ejército donde Gog reúne no solamente su pueblo, sino una coalición de pueblos. Usted puede leer todo el capítulo 38 y 39 después para que vea esto. Reúne muchos pueblos y forma una enorme amenaza en contra de un pueblo, digámoslo así, expuesto. Como la iglesia está expuesta al avance del evangelio. Y atención acá, antes de que esa amenaza se consuma, Dios mismo intervendrá en su soberanía y juicio ante las naciones. Vean 15 y 16. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Síganme por favor. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Vemos una gran amenaza, un gran engaño en contra de un pueblo, pero esa amenaza no se va a consumar. Es una gran batalla anunciada que no se librará. Porque en el mismo momento de la gran apostasía, de la gran persecución, intervendrá el Señor con su brazo fuerte a favor de su pueblo. Eso es lo mismo que pasó, y de hecho Apocalipsis habla acerca de Armagedón. La misma figura pasó en Jueces capítulo 5. Vamos a Jueces por favor, capítulo 5. Versículo 19. Lo mismo que pasó en Ezequiel, en otro tiempo histórico pasó con Císara. Empezó a reunir 900 caballos armados, o sea, era un batallón gigantesco en contra del pueblo de Israel, y justo cuando la amenaza estaba en su punto máximo, es el Señor el que interviene. 19:20. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Igual, usted puede leer todo el capítulo 4 y 5 en su casa en oración. Armagedón es H-A-R, Har, que significa colina, monte, y Megido, o sea, monte de Megido, es lo que está hablando acá. Entonces, el Armagedón, mis hermanos,
También en Apocalipsis, como está hablando Apocalipsis 20, está hablando de una gran reunión de muchos anticristos, en el caso de Apocalipsis, de mucha persecución en el caso histórico, pero una batalla que no se va a librar. Es una gran amenaza, pero no una batalla, porque en ese mismo momento vendrá el Señor Todopoderoso a hacer juicio, como vamos a verlo. Vamos a Apocalipsis 28. Sé que no es un tema para hablarlo en minutos, pero por eso les animo a que lean esto luego en sus casas. En Apocalipsis 28, vamos a leerlo otra vez, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de, vean lo que acabamos de ver históricamente, reunirlos para la batalla. ¿Quién reúne para la batalla? Satanás, con el engaño, ¿no? Versículo 8. El número de los cuales es como la arena del mar. Léalos luego en su casa en oración. Dice esta nota. En Apocalipsis 28, mis hermanos, Gog y Magog, que Juan sabía muy bien de qué se trataba esto, ya no es un líder localizado en Apocalipsis, sino el nombre simbólico o representativo de todas las naciones engañadas por Satanás contra el pueblo de Dios. Nótese el plural en versículo 9. Y subieron, por favor, vean versículo 9, y subieron al final y los consumió. ¿Ven ustedes? La coalición de muchos pueblos en contra de la iglesia, donde el personaje principal, si se cabe la palabra, ¿quién es? Satanás, que reúne tanto un ataque interno de mucho anticristo como externo en persecución. Nótese el plural en versículo 9 para indicar esta coalición. No indica un personaje individual identificado como anticristo. El único personaje acá que dirige la intensidad del engaño final es Satanás. ¿Qué le espera a la iglesia? Ser testigo de cómo avanza el evangelio, mis hermanos, en todas las naciones, que es lo que estamos viendo. Gloria al Señor. Aunque con tribulaciones. Pero habrá un tiempo de oposición, y no cualquier oposición. Habrá un tiempo de mayor oposición, que es lo que se relata cuando Satanás sea desatado o liberado. Y entonces saldrá para engañar a estas naciones, para crear coaliciones en contra de la iglesia, un momento de absoluta amenaza. Pero justamente allí, mis hermanos, se profetiza esta gran amenaza y una batalla final que nunca se dará, porque Dios mismo intervendrá a favor de su pueblo santo, para iniciar el juicio final y establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Vean 21:1, por favor. Después de lo que se está hablando acá, ¿qué ve Juan? Es más, vean el 10. Después de la gran coalición, tomo 2 minutitos más. Después de la gran amenaza, ¿verdad?, que está profetizada, ¿qué pasa siguiente en el versículo 10? Y el diablo que los engañaba, ¿verdad?, que formó esa coalición, ¿qué pasó allí? ¿Se produjo una batalla entre él? No. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar, en ese contexto, es caos. El caos. No el mar que conocemos nosotros, simboliza para ellos el caos, la amenaza, los poderes hostiles. Del mar surge la bestia. Ya el mar, no vi más el mar. Mis hermanos, que estos pocos minutos de hablar de un tema tan sensacionalista les lleve a ustedes a ver desde la fuente más segura, que es el contexto bíblico, histórico. Anticristo es una figura que reúne muchos anticristos donde van a ser engañados en un tiempo específico por Satanás y donde esté a punto de caerles encima, como pasó en el Valle de Megido y en el tiempo de Gog y Magog, el Señor intervendrá y allí mismo establecerá su juicio y empezará cielos y tierra nueva. Eso es lo que nos espera como iglesia. Por eso es importante una buena exégesis bíblica, para que sepamos en quién estamos y qué esperamos en este tema tan particular. Continuamos entonces, Primera de Juan,
capítulo 2 y vamos a continuar a partir del versículo 20. Queda claro, mis hermanos, que el poder de los plural anticristos es el engaño, versículo 26, y la iglesia está llamada y capacitada para enfrentar este engaño con la unción que ha recibido del Señor. Por eso el título de estos mensajes, como pueden ustedes notar, la unción del santo en contra de los anticristos. No es un título puesto pues por poner un título, sino que tiene mucha intencionalidad. La unción del santo en contra de los anticristos, porque recordemos, el poder de los anticristos es el engaño. Acabo de decir que la iglesia está llamada y capacitada, vamos a ver cómo, para enfrentarlos con la unción. Porque vamos, versículo 20, después de hablar de los anticristos, vienen esos importantes peros, ¿verdad? Peros. Versículo 20, pero vosotros, en contra de los anticristos, ¿verdad? Tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Vamos allí y continuamos. 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el Antiguo Testamento, otra vez desde la Escritura, la unción simbolizaba el acto de recibir el Espíritu Santo para una comisión específica. La unción se recibía para una comisión específica. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Voy a hacer acá una observación desde la Escritura. De hecho, el versículo que sigue después habla de que el Espíritu se apartó de Saúl. Es decir, la encomendación sale de Saúl, es decir, la unción sale. Estoy tratando de decir la unción como se presenta como una encomendación. Recibir el Espíritu por una encomendación específica. Acompáñenme, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Y vamos a ver unas cosas acá importantes. Todo esto lo estamos conectando porque en contra de los muchos anticristos, la provisión que tenemos como iglesia es la unción. Así que necesitamos entender muy bien qué es la unción, ¿verdad? Que no quede allí como interpretación, digamos, personal o de experiencia individual. Por eso es que estamos diciendo esto. Juan 13:10, por favor. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Básicamente, los apóstoles, mis hermanos, síganme acá esta línea con atención, ya eran salvos. Los apóstoles ya eran regenerados. Los apóstoles ya eran salvos a partir, como se muestra en Juan 13. Los apóstoles recibieron una promesa del Espíritu, ¿verdad? Recibieron una promesa del Espíritu que vamos a verla en capítulo 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a capítulo 16 de Juan siempre, 13 y 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La promesa del Espíritu no era para salvación de los apóstoles, ya los apóstoles eran salvos, sino para ser ungidos para la transmisión fiel y autorizada del testimonio de Cristo. Esta promesa, esta unción, se va a concretar, síganme igual en Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, vean la relación envío, comisión, aquí, ¿ven? Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La pregunta es retórica. ¿Lo recibieron para salvación? No. Fueron ungidos para la comisión de ser enviados como representantes de Cristo, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Los apóstoles solamente, ¿verdad? Tienen esa encomendación, esa unción. Vamos a ligar las cosas. Vamos a Primera de Juan, por favor. Volvamos a leer el 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Mis hermanos, yo he sido encomendado como los apóstoles fueron encomendados. No, evidentemente que no. Entonces, en contra de los anticristos, la protección del engaño lo tenemos por la unción, por una encomendación, por una capacitación del Espíritu especial en los apóstoles. Por esta encomendación, por esta unción de los apóstoles, en este caso Juan, es el que tiene la autoridad para señalar quiénes son los falsos maestros y quiénes son los anticristos. Él tiene, en medio de los apóstoles, la autoridad, la encomendación, la unción. Estamos aterrizando en el concepto de unción. Vean que la unción se relaciona con la enseñanza. Versículo 27. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Y qué dice? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Queda claro que la unción se relaciona con la enseñanza, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Juan en versículo 27. Pero no una enseñanza o vivencia privada, sino que, o secreta o independiente, sino que desde la doctrina apostólica. Aquellos que escucharon y vieron y fueron formados por el Señor Jesucristo desde el principio. Veamos el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Es importante la conexión que estamos intentando dar acá. ¿Qué significa unción? En este contexto, enseñanza. Con esa enseñanza se combate al espíritu del anticristo, a los muchos engañadores, a los falsos profetas, que se fundamentan muchos de ellos en visiones o en interpretaciones particulares, bien, y donde necesita ser enfrentado con la verdad apostólica contextual. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esa es la unción que combate al espíritu del anticristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y recordemos desde el Juan 1:1, que está hablando del principio, quienes fueron testigos de ese principio, los apóstoles. Y recordemos, versículo 3, 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, nosotros, ¿verdad?, tengáis comunión con nosotros, doctrina apostólica, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Vivimos en unción cuando vivimos según la palabra de Dios escrita. El versículo 25, otra vez en Juan capítulo 2, versículo 25, nos dice hacia dónde nos conduce esta unción. ¿Hacia dónde, mis hermanos? Hacia la vida eterna. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nadie puede asumirse justificado diciendo que ama a Dios mientras rechaza al Hijo. De nuevo, mis hermanos, aquello que combate la apostasía es la unción. La unción significa enseñanza, pero no cualquier enseñanza, sino enseñanza apostólica. De hecho, Jesucristo no escribió nada, pero escribió todo esto, porque es escrito desde los apóstoles. Esto es importante por lo que vamos a hablar ahora. Nadie puede asumirse justificado diciendo que ama a Dios mientras rechaza al Hijo. ¿Por qué? Porque, 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esto es unción. ¿Me explico? Esta unción entonces combate las falsas enseñanzas, las falsas expectativas, las falsas esperanzas y las falsas relaciones. Vamos a ver esto. Este último tiempo, mis hermanos, como Juan lo está diciendo desde el versículo 18, vean que en el 18 dice 2 veces, este es el último tiempo, este es el último tiempo. Mis hermanos, este último tiempo se vive desde el nuevo pacto. Este último tiempo se vive desde el nuevo pacto. En el antiguo pacto, quienes eran circuncidados exteriormente pertenecían al pueblo pactual de Dios. Todo el que era circuncidado formaba parte del pueblo. Bien, bajo ese pacto, el pueblo de Dios era conformado por regenerados, que la Biblia le llama remanente, y no regenerados. Pero como todos estaban circuncidados, formaban parte del pueblo pactual de Dios, desde el antiguo pacto. El nuevo pacto, según Jeremías 31, 34, tiene una característica especial. Significa que todos me conocerán. Todos me conocerán. No significa que se va a mudar el corazón en el sentido de que hasta ese momento los regenerados van a mudar su corazón. Ya habían regenerados en el antiguo pacto. Pero el renovar el corazón significa que en el nuevo pacto todos serán regenerados. No habrá un pueblo que no se diga formar parte del pueblo de Dios que no sea regenerado, que no reciba al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, porque quien no recibe a Jesucristo en el nuevo pacto no recibe al Padre y ya no tiene relación con el Padre. Esto habla del nuevo pacto. Jeremías habla de esto, no mudar el corazón en el sentido que hasta ese momento se proyectaba una salvación, sino que ya no será pueblo aquel en el nuevo pacto que no reconozca a Jesucristo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En este último tiempo, mis hermanos, ya no es pueblo de Dios aquel que, habiendo venido Cristo, le rechazó y le sigue rechazando. En este tiempo del nuevo pacto, mis hermanos, no es pueblo de Dios el que busca relacionarse con Él desde el antiguo pacto. Esto lo estableció Dios mismo, mis hermanos. Por favor, vamos a Hebreos 8, nos devolvemos un poquitito. Igual, toda esta lectura, léala en su casa de todo este capítulo 8 que es maravilloso, pero concentrémonos en el 8 y 9. Síganme, por favor. Versículo 8. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjese en el 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y atención, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Mis hermanos, entro con esto. El Israel nacional, actual, nacional, no es el pueblo de Dios. Dios solo tiene planes para el pueblo del nuevo pacto. En el nuevo pacto solo es pueblo aquel pueblo que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. La Jerusalén actual, terrenal, no es la Jerusalén de Dios. Vamos a Gálatas 4, por favor, y de nuevo, vuelva usted a leer esta lectura con calma en todas las versiones que usted, digamos, pueda encontrar. Y vamos a tomar para ver desde el 21 en adelante. Gálatas 4, síganme por favor. La Jerusalén actual no es la Jerusalén de Dios. No es la Tierra Santa. Es una tierra maravillosamente histórica. Por supuesto que sí. Bellísimo. Y los que tengan oportunidad de ir, qué maravilla, qué dichosos. Pero no es Tierra Santa. Porque Tierra Santa es un concepto donde se convive con Dios.
Y en el nuevo pacto no hay relación con Dios y no hay relación con el Hijo. Y esto que vamos a leer lo escribió un judío, Pablo, para aclararnos a nosotros cuál es la Jerusalén reconocida por el Señor. 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, antiguo pacto, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde ¿a qué, mis hermanos? A la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, el antiguo pacto quiere todavía imponerse en estos tiempos con el nuevo pacto. Está muy claro. 30. Más, ¿qué dice la Escritura? Que eso es importante, ¿verdad? La pregunta importante. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, al antiguo pacto, y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mis hermanos, la Escritura señala perfectamente cuál es la voluntad relacional de Dios. En el nuevo pacto, nosotros, los regenerados, somos el pueblo reconocido. Por eso es que el Israel de Dios es Jesucristo. Y si nosotros somos Israel de Dios, lo somos en tanto nos entreguemos a la obra consumada de Jesucristo. Usted y yo somos de la Nueva Jerusalén. El hecho de que Dios tenga un plan específico con una tierra que no reconoce, con un pueblo que no reconoce a Jesucristo, hay que revisarlo desde la Escritura. Porque el único pueblo desde el nuevo pacto que el Señor reconoce es aquel pueblo que reconoce a Jesucristo, porque otra vez vamos a 1 de Juan 22. No se puede predicar apostasía y no se puede predicar mentira, porque Juan no lo está predicando. En versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mis hermanos, está claro lo que vamos a hablar, que la relación con Dios no la establece el ser humano. Dios es el que pone las condiciones, sino que el ser humano responde a la iniciativa relacional de Dios. Quien no recibe el Hijo, no me recibe a mí. No podemos decir, no, sí, eso está bien, pero yo me relaciono con Dios de otra manera y soy pueblo de Dios. La iniciativa relacional viene desde Dios. En la dinámica, termino con esto, en la dinámica evangelística es importante revisar lo siguiente. Nosotros, desde la fuerza de lo que se está diciendo, ¿verdad? Desde la fuerza de un Israel que quería ser acepto en Dios por su propia teología, nosotros hoy no aceptamos a Dios, sino que nosotros respondemos a la provisión de la gracia salvífica. Es decir, aceptar al Hijo es primero aceptar que por mi pecado es imposible que yo tenga comunión con el Padre. Y solo suplicando ser salvado por el Hijo, somos salvos. Es decir, más bien no es que yo acepto, sino que yo soy acepto en el amado. Es que esta dirección es muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros pronunciamos una fórmula evangelística, usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador, ¿dónde está el centro? En mí. Yo acepto, yo tomo,
El centro es la condición relacional del mismo Dios. El centro es Cristo, su obra. Yo respondo desde las condiciones de la salvación. Porque si yo digo, yo acepto a Jesús, yo lo puedo aceptar, digamos, desde mi manera de aceptar a Jesús. Pero es que Jesús está diciendo, un momento, usted tiene que ser acepto en el amado. Efesios. ¿Y cuál es la condición? Juan estaba diciendo cuál es la condición para el nuevo pacto, ¿verdad? La condición es, entonces, quien no acepta al Hijo, no tiene al Padre. En nuestra condición hoy evangelística es, yo me entrego con un corazón contrito y humillado para aceptar tanto a un Salvador como a un Señor. Esa es la condición, porque si yo acepto, yo quiero un Salvador, pero no un Señor. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo, es decir, la salvación, les pertenece. ¿Por qué cierro con esto? Porque Juan habla de muchos anticristos que salieron de nosotros y posiblemente fueron personas que no entendieron muy bien las condiciones relacionales de la salvación. Y ciertamente es por arrepentimiento y fe, pero entienden el centro. Yo me entrego, yo veo mi necesidad, yo salgo de mi centro de vivir mi relación con Dios, yo salgo y coloco a Cristo allí. Yo digo, no, yo más bien, Señor, yo me entrego a tu provisión. ¿Ven? Pero si yo me quedo en el centro, yo acepto un Salvador. ¿Quieres aceptar al Salvador? Yo, ¿sí? Pero la dinámica, ¿cómo soy yo acepto en el amado? Bien, mis hermanos, espero que en este poco tiempo de un tema tan importante que incluye la dinámica misional y evangelística que podríamos tener nosotros, podamos mostrar la verdadera condición relacional desde la Escritura. Desde la Escritura, porque había un pueblo en tiempos de Juan que pensaron que tenían una relación con Dios desde su propia visión e interpretación. Eso es lo que quiero decir. Amén. Que el Señor sea glorificado en todo.